La segunda intervención francesa. Benito Juárez asume la presidencia en 1861 y la situación económica y financiera del país se encontraba en quiebra, por lo que declaró la suspensión del pago de la deuda externa por 2 años. Esto provocó que los gobiernos de Inglaterra, Francia y España enviaran una armada para obligar a México a pagar su deuda. Juárez envió a su ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Doblado, quien logró un acuerdo con los representantes extranjeros. Pacto de Soledad. Firmado en Veracruz en un poblado del mismo nombre. Inglaterra y España aceptaron, pero Francia rechazó las condiciones y avanzó sobre Puebla, y en la batalla del 5 de mayo de 1862 los franceses fueron derrotados, así como en los fuertes de Loreto y Guadalupe, al cargo del general Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz, Pedro Celestino Negrete y Felipe Berrizábal. Al ver la derrota, Napoleón III envió más soldados. Con esto los franceses iniciaron el sitio de Puebla, en marzo de 1863, donde el general Ulises Forey, francés, vence al general mexicano Jesús González Ortega. En junio toman la capital y Juárez se retira al norte del país. Un grupo de conservadores mexicanos convence al emperador de los franceses, Napoleón III, para traer a un monarca que gobernara México y les devolviera sus bienes perdidos por el gobierno liberal de Juárez. Se firman los Tratados de Miramar, por los cuales Napoleón III nombra al archiduque de la Casa de Austria, Fernando Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano acepta el ofrecimiento y llega a la ciudad en junio de 1864 con su esposa, la princesa belga Carlota Amalia. El Segundo Imperio Mexicano. Maximiliano de Habsburgo, 1864-1867. Maximiliano y Carlota se instalaron en el castillo de Chapultepec en 1864. Maximiliano traía ideas liberales de Europa y al conocer las leyes de reforma decide aprobarlas. Esto no le gusta a los conservadores. Las aportaciones de Maximiliano a México fueron la construcción del Palacio y Castillo de Chapultepec, devolvió tierras a los pueblos indígenas, prohíbe los castigos corporales y limita las tiendas de raya, construye el Paseo del Emperador, reforma, apoya a la educación y a la investigación científica. En Estados Unidos terminaba la Guerra de Secesión con Abraham Lincoln, guerra que se da entre los estados esclavistas contra los antiesclavistas. El gobierno de Estados Unidos aplicó nuevamente la doctrina Monroe. Por la guerra franco-prusiana, Napoleón III retira su ejército de México. Además, México experimentaba problemas financieros. En 1867 se inicia una serie de enfrentamientos entre imperialistas y republicanos. En el sitio de Querétaro, Maximiliano, Miramón y Tomás Mejía son derrotados por el general Mariano Escobedo y llevados al Cerro de las Campanas, donde son fusilados en junio de 1867 en Querétaro. República restaurada. 1867-1876. Al triunfo liberal, Benito Juárez convoca elecciones presidenciales para el periodo de 1867-1871, resultando electo por tercera vez presidente. Durante el gobierno de Juárez se establecen las bases de la enseñanza laica, fundando la Escuela Nacional Preparatoria, fomenta la agricultura, incorpora la revolución industrial, reglamenta el juicio de amparo y convierte a México en un puente comercial. En 1871 se realizan elecciones presidenciales para el periodo 1871-1875 y la lucha política se da entre puros liberales, porfiristas, lerdistas y juaristas. Juárez gana por cuarta ocasión, pero el general Porfirio Díaz se pronuncia contra él con el Plan de la Noria, como protesta contra la reelección indefinida. Juárez continuó siendo presidente hasta julio de 1872, cuando muere de un infarto. Al morir Juárez, fue sustituido por Sebastián Lerdo de Tejada.
Durante su gobierno se ensancharon las comunicaciones telegráficas e inaugura el primer tramo del ferrocarril de México-Veracruz. En 1876 se llevan a cabo las elecciones presidenciales para el periodo 1876-1880, donde continúan puros liberales. Sebastián Lerdo de Tejada se reelige, pero Porfirio Díaz se pronuncia contra él, con el lema sufragio efectivo, no reelección. Porfirio Díaz encabeza contra Lerdo de Tejada la rebelión de Tuxtepec. Esta dura algunos meses hasta que el general Porfirio Díaz toma el poder a finales de 1876. El Porfiriato. 1876-1911. La situación general del país no era favorable, la hacienda pública en bancarrota, la industria, minería y agricultura en abandono, y los países fronterizos, tanto del norte como del sur, en constante amenaza. Estados Unidos no reconocía la presidencia de Díaz, ya que había llegado a ella por una revolución. Díaz persigue al vandalismo, dio impulso a la inversión extranjera y defendió a los campesinos. En 1878 logró el reconocimiento de Estados Unidos, además de renovar sus relaciones con otros países. Después de sus primeros 4 años de presidencia, opta por no reelegirse y dejar a su amigo Manuel González la presidencia. Gobierno de Manuel González, 1880-1884. Durante su gobierno continuó con las políticas de Díaz. Algo que pasó durante su gobierno fue el inicio de la circulación de unas monedas acuñadas en níquel por una crisis financiera debida a la devaluación de la plata, pero se detuvo su circulación al poco tiempo. Dictadura de Porfirio Díaz, 1884-1911. La política fue impositiva de tipo dictatorial. En muchas ocasiones, utilizó la represión violenta para controlar al país. Su gobierno se caracterizó por el positivismo de Augusto Comte. Fue guía cultural y de desarrollo político para Porfirio Díaz. Inversión extranjera, que fue aportada por diversos países como Estados Unidos, España, Francia e Inglaterra. Explotación del petróleo. En 1901 Porfirio Díaz expidió la primera ley del petróleo, concediendo la explotación extranjera, surgiendo nuevas compañías como el Águila o la Huasteca Petroleum Company. Nacionalización de los ferrocarriles. En 1908, para controlar mejor el precio del servicio, compró el 51% de las acciones de los ferrocarriles y se construyeron más de 20.000 kilómetros de vías férreas. Política agraria. Crea la ley de apeos y deslindes. A tribus de indios, campesinos y pequeños propietarios les fueron quitadas sus tierras para entregarlas a los latifundistas extranjeros y algunos mexicanos. Política social. Hubo grandes progresos materiales, pero a costa de las miserables condiciones de vida de los obreros y campesinos. Cultura. El positivismo fue el eje de la cultura con un notorio afrancesamiento. Se construyeron varias escuelas primarias, pero aún así había mucho analfabetismo en las zonas rurales. Movimientos obreros. En 1905 se funda el Partido Liberal Mexicano, fundado por Jesús y Ricardo Flores Magón y Camilo Arriaga, quienes expresaron su malestar contra las condiciones infrahumanas de los obreros. Huelga de Cananea. Es una huelga de mineros de Sonora que reclamaban la jornada laboral de 8 horas y aumento de salario, pero fueron balaceados por los norteamericanos, dueños de esa empresa, con el apoyo del gobierno de Porfirio Díaz. Huelga de Río Blanco. En Veracruz, los obreros textiles salieron reclamando reducción en la jornada laboral y aumento de salarios, pero el régimen de Díaz los reprimió encarcelando y asesinando a varios obreros. En 1908, Porfirio Díaz se entrevista con el periodista norteamericano James Creelman, a quien le expuso que dejaría el poder en las próximas elecciones y que invitaba a los ciudadanos a conformar partidos políticos. Surgieron partidos como el Partido Antireeleccionista, fundado por Francisco I. Madero, quien también publicó un libro, La sucesión presidencial, el cual ayudó a darle popularidad.